Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Centro del Héroe, los podcasts semanales en el que uno se habla de fútbol, el que toca hoy, y el otro de Marvel y DC. Y acá estamos, retornando en los podcasts de fútbol, para poder hablar de un tema que estuvo en mi mates y lectura de este domingo, la sección dominical y a veces con algún agregado, eh, en general sobre fútbol, en la que comentamos también en general situaciones que han sucedido en la semana. Y la verdad es que para este domingo tenía pensado, para esta edición que saldrá el martes, tenía pensado hablar de las lesiones en el fútbol. Creo que eso va a quedar, esta cuestión de las lesiones ligamentarias, ¿no? Que han sucedido en el fútbol argentino durante este año. Eso creo que va a quedar de no mediar inconvenientes, de no mediar ninguna situación que lo altere para el domingo que viene. Así que esperen ese podcast el domingo. Pero bueno, acá sucedió una situación que también pensé, no lo pensé para el podcast, pero sí para el mates y lectura, perdón, pero sí para el podcast, que es la salida de Rubén Darín Súa como DT de San Lorenzo. Creo que era un tema que me parecía súper interesante de analizar con el trasfondo que tiene San Lorenzo y demás, pero que no había, no sabía si finalmente tenerlo en el podcast. Creo que se pueden abrir diferentes vertientes que no exploré en el Mates y Lectura, para eso también está el podcast. Entonces me parece que vale la pena poder comentar las vicisitudes de la salida del que era hasta estos días el técnico de mayor vigencia en el fútbol argentino. Un fútbol local que está acostumbrado, lamentablemente, a ciclos cortos, a entrenadores que se van destituidos o que salen de su cargo después de muy poco tiempo, ¿no? Tras lo que había sido el ciclo exitosísimo de Marcelo Gallardo, eh, la verdad es que no teníamos ciclos muy largos. No, es raro tener un ciclo de técnico de un año, incluso, en nuestro fútbol. Insúa arribó en mayo del 2022, se quedó a las puertas de cumplir un año como técnico, 2 años como técnico de San Lorenzo, incluso a las puertas de llegar a los 100 partidos, llegó a los 99, con la derrota ante Independiente del Valle. ¿Cuál era el panorama de aquel San Lorenzo y por qué Insúa logró esta reconstrucción y por qué fue más símbolo de lo que era? Panorama. San Lorenzo venía de años muy complicados, de una dirigencia muy mal posicionada, que había de alguna manera reconstruido el club después de los desastres y el casi descenso, para, en una montaña rusa de situaciones, llevarlo prácticamente a la misma situación de descenso, ¿no? De pensar en el promedio por lo mal que se había hecho, ¿no? Cambio de directores técnicos, cambio de plantel, empobrecimiento también de muchísimas situaciones, planteles cada vez peores, complicaciones por todos lados, desde lo económico, desde lo social del club, y una cefalía dirigencial muy preocupante que ya durante ese año se había confirmado firmemente que Tinelli no seguía. Entonces, bueno, líos por aquí y por allá. Y San Lorenzo encaraba un torneo local largo, que se iba a iniciar en aquel año, que le deparaba una importante situación: empezar a mirar el descenso. Creo que obviamente San Lorenzo no arrancaba en una situación sumamente comprometida, pero tenía que prestar atención. Yo creo que hay una cuestión en los clubes que han peleado el descenso, que ya tienen un mecanismo de defensa, los hinchas y el club en sí, ante estas situaciones, ¿no? Entonces San Lorenzo, como había peleado el descenso en 2012, 10 años antes, ya tenía en la cabeza que había que prestarle atención, porque muchas veces se lo infravalora, decís, no lo vamos a pelear nosotros, lo que sea. Bueno, San Lorenzo tiene esa mirada, la ha tenido Independiente en el último tiempo. Esto de nos podemos ir. A veces por ahí se desvía un poco ese foco y es complicado, ¿no? Pero San Lorenzo lo tenía bien en claro. Asume Insúa, uno de tantos técnicos que habían pasado en el tiempo. Pasaron de todo, de distinto estilo, de distinto trato. Todo terminó en una cuestión sumamente complicada para el equipo. Y la llegada de Insúa trajo calma, trajo orden y trajo simbolismos a un San Lorenzo que le faltaban. Porque no solamente el ciclo Insúa se puede basar en resultados, que está lleno de resultados, sino que también creo que
de lo más importante es que le trajo San Lorenzo a San Lorenzo, en una época de un vacío dirigencial muy fuerte, de muchas complicaciones, de falta de... no sé si de ídolos, porque en ese momento cuando llegó Insúa estaban Ortigoz y Torrico, dos de los máximos ídolos de la institución, pero sí que faltaba algún toque de San Lorenzo en ese sentido, faltaba una relación equipo-hincha que lo haga sentir bien, alguien que defienda los intereses del club. Insúa lo logró y en muy poco tiempo. Formó un equipo muy complicado, San Lorenzo consiguió resultados, logró clasificar a la Sudamericana en ese año y escapándole al descenso. Al otro logró pelear un campeonato con River, haciendo una gran campaña. En el segundo semestre de ese 2023 le costó mucho más. Terminó clasificándose a la Copa Libertadores, primero al repechaje, después se le terminó dando un resultado y clasificó a la zona final. Y hoy está en fase de grupos de la Copa Libertadores. Y bueno, disputando los primeros partidos. Es cierto que el ciclo se había desgastado en el último tiempo, 2023, San Lorenzo ya en el segundo semestre con Copa de la Liga se vio medio complicado, algunas derrotas calaron hondo, pero las formas no fueron las esperadas, ¿no? La nueva dirigencia le firmó 2 años a Insúa, le prometió un blindaje que finalmente no sucedió. A Insúa terminó siendo echado por la puerta de atrás, o sea, es tristísima la situación. Un ídolo del club, porque antes de la llegada del gallego a San Lorenzo, él había sido clave en el ascenso, pateando el penal y siendo parte del equipo que ascendió a San Lorenzo, con todos los líos económicos y sociales que tenía el club, con el famoso penal ante el Porvenir en el 81, y campeón de la Copa Sudamericana como entrenador en el 2002. O sea, ya había tenido un ciclo y creo que me parece que era una... Perdón, en el 82. En el 82. En el 81 fue el descenso, en el 82 fue el ascenso. Pero bueno, por aquella época de igual manera. Pero sin duda que San Lorenzo encontraba en Insúa alguien de la casa. Alguien que podía llegar a ser muy importante. Podían llegar a haber algunas dudas en la previa, pero que Insúa podía llegar a transmitir ciertas cuestiones. Terminó siendo un ciclo sumamente bueno. Quedó de alguna manera la idea de que se podría haber conseguido un título. San Lorenzo se quedó a las puertas en la Copa Argentina el año pasado. Es cierto que hubo errores. Sí, Insúa cometió errores, es cierto, pero creo que no entra en la foto eso. No. Me parece que lo que se debe valorar de un ciclo así en el fútbol argentino es cómo logró reconstruir a un equipo que tenía una mentalidad muy débil, llevarlo a ser uno de los mejores equipos del país, a competir internacionalmente, a estar de igual a igual, a ser un equipo regular en una liga muy difícil, como es la local, a ser una... Y ante todo, como dije, una cuestión de símbolos, ¿no? Insúa generó este simbolismo de que al club había que cuidarlo, de que el hincha tenía su lugar. De hecho, la gente recuperó mucho la confianza en el equipo gracias a Insúa, porque se había perdido algo en todos esos años. Se recuperó mucha confianza, la gente se vio más entusiasmada a la hora de ver al equipo. Y todo por un laburo muy, muy bueno y muy claro en épocas de muy poco de eso. Insúa tuvo que batallar todo el tiempo contra los errores dirigenciales, contra 1.000.000 de situaciones, pero sin embargo él estuvo ahí para poner la cara y fue ese alivio. Sentó bases claras, puso juveniles, peleó campeonatos, le dio una idea a San Lorenzo. Recuperó futbolistas que parecía que no podían tener un rumbo, readaptó, porque en el medio del primer campeonato que jugó estaba Fernández Mercado como lateral izquierdo, Nicolás Fernández Mercado, y fue vendido al Elche y tuvo que poner a Malcom Braida en esa posición y terminó siendo el mejor 3 del fútbol argentino. Ante todo una identidad y un equipo que no quedará plasmado en un título, pero sí para los hinchas fueron años muy buenos. Todo te marca la pauta con cómo está San Lorenzo después de la salida de Insúa, porque hay una improvisación dirigencial preocupante, porque no hay un plan, porque se tiran nombres a todo
trapo y porque todo parece indicar al momento de la grabación de este podcast que San Lorenzo terminará quedándose con el técnico interino, el de la reserva, el Pipi Romagnoli, otro ídolo de la institución, pero que quizás hoy no es el momento para él, por diferentes cuestiones. Bueno, aparte de que quedarse con el interino después de ir tirando tantos nombres denota una improvisación y ciertos problemas dirigenciales preocupantes. Con la dirigencia nueva encabezada por Marcelo Moretti, que en la previa prometió muchas cosas y que hoy termina echando Insúa por la puerta de atrás, ¿no? En una situación bastante injusta por muchas cuestiones, y que dejan con bronca al hincha. Me parece que el ciclo del Gallego recuperó esa efectividad, esa cuestión que el San Lorenzo necesitaba, la cuestión de ganar, de hacerse fuerte local, de ese equipo férreo y con ciertas cuestiones parecidas al de Edgardo Bauza, al Patón en la Copa Libertadores, con sus grandes diferencias, con mucho esfuerzo, solapando, tapando baches y errores, y disminuyendo muchísimas cuestiones. Recuperó confianza en partidos importantes. Un ciclo que, bueno, también ha tenido que luchar contra la mala suerte y ante todo contra las impericias dirigenciales que le dejaron un plantel muy disminuido y complicado en diversas situaciones. Sin dudas que fue una refundación, como decíamos, y que movió a todos los hinchas a algo lindo. Me parece que eso es lo más rescatable probablemente, ¿no? Que hubo un sentido de identidad con el club muy fuerte, se ve reflejado en abonos, asociados, más allá de los resultados, ¿no? Que también obviamente tienen que acompañar para eso, y que acompañaron bastante bien, creo yo, en este ciclo, sino que también es cómo se siente el hincha con eso, ¿no? Y eso es muy importante, porque en la medida en que un técnico lo logre, eso será fundamental. Naturalmente, si el técnico que viene ahora no es de la casa, no se le va a poder pedir eso, pero bueno, en todo caso Romagnoli podrá seguir un poco en esa senda. Veremos qué será de la vida de San Lorenzo, pero sin duda es que el ciclo de Insúa deja una huella en el fútbol argentino, creo que sí, porque muchos han vuelto a estar pendientes de lo bien que le iba a San Lorenzo y no de lo malo, de un equipo que logró ser muy competitivo, yo creo que en un momento del 2023 y en el cierre del 2022 lo fue de gran manera, con jugadores nuevos todo el tiempo, y bueno, creo que en el último tiempo no se encontraron los resultados esperados, eso es cierto, pero no se debió actuar como se hizo, me parece. Después cada uno podrá evaluar la situación, si había un fin de ciclo o no, quedará en cada quien, para mí no, pero la verdad es que, bueno, es cuestión de cada quien, pero las formas, distintas cuestiones no me cierran. Hubo diversas faltas de respeto también en las redes sociales para con Insúa. Yo creo que donde más importa, en la cancha siempre recibió el aliento de la gente, el apoyo y las ovaciones siempre han estado, y eso es lo que me parece más importante. Las despedidas de los jugadores también lo reflejan, que el técnico del fútbol argentino se va hoy y lo despiden como lo hicieron con el Gallego. Distintas cosas que te marcan la pauta de lo que significó el Gallego para el Ciclón y lo que va a seguir significando, ¿no? Me parece que el tiempo pondrá todo más en perspectiva y le dará mucho más la razón al Gallego Insúa y menos a la dirigencia y a mucha gente, creo que también. Merece un respeto importantísimo para el fútbol argentino también. Es un tipo que le hace bien a nuestro fútbol, me parece, más allá de todo. Considero que es positivo, que declara cuestiones interesantes, que pone a la pelota en otra perspectiva, en otra idea, en otras cuestiones, y que invita a pensar también bastante bien, y me parece que para San Lorenzo y para el fútbol argentino ha sido muy propicio este ciclo de Insúa, que bueno, seguirá estando de otro costado en estos momentos. Así que bueno, creo que no me quedo mucho más. San Lorenzo, bueno, seguirá en esta búsqueda. Veremos cómo será, va a ser muy difícil el post Insúa. Y bueno, veremos. Les agradezco a todos por estar del otro lado. Nos estaremos viendo en estos días con el podcast de Superhéroes. Así que abrazo grande, nos vemos. Chau, chau.